Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad audiovisual y del reencuentro con el público. Lo decimos hoy, que se conmemora el Día del Documentalista y se celebra el premio principal del Festival de Cannes al director argentino Federico Luis por una producción no realizada en la Argentina. Hoy, que se impulsan políticas de Estado que buscan desfinanciar y desactivar definitivamente al sector audiovisual, y que la propia Escuela de Cine, la ENERC, está seriamente amenazada en su continuidad. Lo decimos hoy, entonces, en este contexto. Hoy, que desde GPS Audiovisual reafirmamos nuestro compromiso con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo y el desarrollo de nuestra sociedad. Bienvenidos a esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio, nuestra 7ª temporada, con la producción periodística de Norberto Chab, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Decíamos entonces que hoy, 27 de mayo, se conmemora el Día del Documentalista, en recuerdo de Raimundo Gleiser, quien hace exactamente medio siglo fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. En 2001, tras asambleas y movilizaciones de los documentalistas argentinos, se fijó esta fecha para reivindicar el cine como herramienta social. Birna Molina y Ernesto Ardito fueron fundamentales en la visibilización de esta fecha. Su ópera prima Raimundo, excelente para verla una y otra vez, estrenada en 2003, rompió el olvido institucional sobre Raimundo Gleiser. Estamos en los estudios de GPS Audiovisual Radio con ellos, con Birna y Ernesto. Muy bienvenidos, un gusto enorme tenerlos aquí y en este día, ¿no? Hola, Julia. Hola, Julia. Gracias por invitarnos. Bueno, empecemos. Vienen recién de DAC, donde se organizó una jornada en conmemoración, ¿no? de esta fecha, pero sobre todo de Raimundo Gleiser. ¿Qué impresiones recogieron ahí? ¿Qué pasó? No, bueno, fue muy emocionante. Bueno, en principio, hablabas de la película Raimundo. Nosotros restauramos últimamente la película Raimundo porque se realizó a fines de los años 90 en soporte, es un soporte Betacam, y entonces ya se estaba como deteriorando, se estaba perdiendo, y lo que hicimos fue trabajar con los archivos digitales originales, que por suerte íbamos backupeando todo en CDs, que era un delirio backupear el peso de una película de alta calidad así, en CD, pero lo fuimos haciendo por suerte, y esa obsesión nos permitió de alguna manera recuperar hoy en día en digital Raimundo, toma a toma, ¿no?
Entonces, bueno, con esa excusa también de alguna manera proyectamos la versión restaurada y se le hizo en la DAC, que es la primera vez que se hace, y está buenísimo, una jornada por el Día del Documentalista en homenaje a Raimundo Gleiser. Ujú. Se proyectaron 2 cortos de Raimundo, el primero y el último, La Tierra Quema y Me Matan Si No Trabajo. Y después creo que la parte más emocionante fue la última, donde se realizó una charla con sus familiares, con Greta, su hermana, sus sobrinos, y con Bebe Camín y con Nemesio Juárez. Ujú. ¿Y qué pasó? Un poco lo que vos hablabas recién en función del 2001. Se hizo como un diálogo generacional, intergeneracional, entre realizadoras y realizadores de la generación del 70, del 80 y los de los 2000 o de los 90. Y eso Ujú. fue increíble, inclusive con la intervención de estudiantes de cine que recién estaban como descubriendo a Gleiser y a lo que se estaba presentando ahí, ¿no? Ajá. Bueno, formidable Sí, sí, entonces, estuvo ¿no? re lindo. Una muy buena manera de recordar a Raimundo Gleiser. ¿Y qué representaba él para la comunidad audiovisual y para ustedes cuando decidieron encarar Raimundo, la película? Y mira, cuando nosotros empezamos con todo, que fue allá en el año 1997, en realidad un tiempo antes Ernesto había visto Los Traidores y México, la Revolución Congelada en una proyección en Cine Maxi que hacía Fernando Peña. Mm. No se pasaban las películas de Gleiser en ese momento, prácticamente no se hablaba. Nosotros habíamos hecho 4 años en la escuela de cine y casi que lo habían nombrado alguna clase a Raimundo. Las películas no estaban al alcance ni de los estudiantes ni de la gente. Entonces, cuando Er se encuentra con estas 2 películas, le vuela en la cabeza así y dice, che, hay que hacer algo, hay que contar la historia. Hay que primero empezar a entender quién era Raimundo, Ujú. empezar a descubrirlo, a conocerlo y después empezar a contar esa historia, no solo para nosotros, sino para que los que venían después de nosotros, que por ejemplo iban a estudiar cine, supieran que había un cineasta argentino que estaba desaparecido y que tenía una filmografía increíble y que mostraba la realidad no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, Ujú. de una manera que hasta ese momento nosotros, jóvenes que habíamos nacido en los 70 y estábamos recién saliendo a la vida adulta en los años 90, desconocíamos por completo. Ujú. Bueno, recuerdo que Raimundo fue toda una revelación, pero para un público muy amplio, porque les fue muy bien, ¿no? Con la exhibición de Raimundo en salas en ese momento, que también era una rareza, ¿no? Sí, es que en realidad la peli, hoy lo contábamos, tuvo toda una exhibición, o sea, lo vieron muchísimos, miles de personas, pero en distribuciones alternativas, o sea, eran todas en las salas que surgieron después del 2001, o sea, exhibiciones en universidades, asambleas populares, centros culturales, salas de todo tipo que nos convocaban, pero nunca tuvo un estreno comercial, digamos. Ujú. Y por otro lado, sí recorrió no sé cuántos, 50 festivales No, y más de ganó, 100, como sí, 100. después muchos más, y ganó más de 20 premios internacionales. A la peli le fue en términos cinéfilos muy bien, pero tuvo una impronta muy, muy particular. Casi que nosotros dijimos, bueno, hacemos la película, queremos que le llegue a la gente, y si no la podemos exhibir de una manera tradicional, la hacemos como hacía el cine de la base. Ajá. Llevamos la película a la gente, no que la gente venga al cine. Y ese fue un poco el espíritu de cómo se distribuyó Raimundo, y me parece que nada, que eso le dio como... Fue parte de la lógica de ese tiempo, ¿no? O sea, Ujú. de esa generación que estábamos como naciendo a la vida más activa como sujetos históricos, sociales, y de golpe nos encontrábamos con una realidad donde había que construir todo, incluso el espacio para exhibir las películas y las propias audiencias, ¿no? Al menos para películas que Sí. no eran Sí. convencionales en su forma o en lo que contaban. Sí, sí, y en los 2000 y después de todo lo que había ocurrido aquí social y Ujú. políticamente, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué complejidades tuvieron que atravesar para llegar a concebir, a realizar y a estrenar Raimundo? Lo más complicado, justamente, la dictadura militar construyó, que siempre lo digo, ¿no? Como un muro de la memoria, donde habían pasado en realidad muy poco tiempo, de los 90 a los 70, 20 años o menos. Es como si habláramos hoy de
casi del 2005, 2004, parece que es muy próximo, pero en ese momento parecía que habían pasado como 200 años, como si hubiera sido, no sé, la Revolución de Mayo más o menos. Porque prácticamente no había archivos, sí había archivos institucionales, pero siempre se hablaba del 76 para atrás. Es decir, de todos los crímenes de Estado que se habían cometido, ¿no? Los centros clandestinos de detención y demás. De un modo se iba generando como, continuaba para mí un poco la política de la dictadura, que era generar miedo en la sociedad, diciendo, si te metes en política te va a pasar esto. Entonces, bueno, lo que más nos costó es encontrarnos con esos archivos cotidianos, humanos, hasta familiares, te diré, donde nosotros podíamos ver esa Argentina costumbrista, esa juventud, ese día a día anterior al año 76, es decir, quiénes eran ellos humanamente, ¿no? Como personas. No como figuras de bronce o nada. Sí, sí. Y bueno, y eso fue toda una gran construcción porque el proyecto de la película comenzó con que primero pudimos recuperar la obra completa de Raimundo, que fue un montón. Es decir, Raimundo Gleiser, cuando lo secuestran, entraron, digamos, los grupos de tareas a su casa, se robaron todo, pero no se llevaron las películas, por suerte. Esas películas de ignorantes que eran, ¿no? Y era el mayor valor político quizás o artístico o de memoria. La manera de borrarlo, ¿no? Claro, claro. Hubiera sido esa, porque aparte había una sola copia de cada película, eso es lo loco, tampoco es que había tantas, solamente las últimas dos. Esa obra, muchos compañeros lo fueron como sacando del país clandestinamente, poniendo en las latas otros nombres, ¿no? Como si fuera una publicidad o diferentes nombres, y lo iban sacando, y eso lo fue juntando Juana en Estados Unidos. Al comienzo de todo, bueno, viajo, lo que fue también muy fuerte el hecho de que yo estaba acostumbrado a trabajar en video, ¿no? Venía de la escuela de cine del video de los años 90 y ahí me enseñaron a usar una moviola por primera vez y el tema de, por primera vez también enhebrar esas películas que hacía 30 años, 20 años no se enhebraban, que se podían destrozar, pero era el modo de saber qué había. Y bueno, y así se hizo, se clasificó, se hizo el transfer y eso sirvió como la plataforma para la película. Después viajó Virna en otro viaje donde fue más evolucionado, para decirlo de alguna manera, porque pudimos llegar a los backstage de rodaje que los laboratorios de Estados Unidos habían descartado porque las últimas dos películas, Los Traidores, que fue una película clandestina junto con México, se produjeron, se montaron en Estados Unidos. Y todo ese bruto de cámara nosotros pudimos ver cuadro a cuadro cómo fueron filmando esa película, no cómo estaban ellos trabajando, riéndose o dándole todo para poder llevar adelante una película, porque se veía en esos pies de toma al equipo de técnico y a Raimundo filmando. Y eso fue increíble. Y así fue como avanzando, ¿no? El archivo, sí. Ajá. Pero Argentina es un tema muy complicado con respecto al material de archivo, prácticamente se perdió todo y por ejemplo ahora que me toca hacer una película sobre los años 90, lo poco que hay es lo que conservaron algunas personas que grabaron en VHS en sus casas, de casualidad programas, o hay un archivo privado que realmente para mí es como que nada, no puede ser que toda la televisión de los 90 porque alguien apretó rec y puso un archivo privado te lo cobran fortuna y como argentino capaz con producciones bajo presupuesto uno no puede acceder, ¿no? Es como muy complicado, pero bueno, así estamos, sí. Ahora, la dimensión de Raimundo Gleiser, ¿no? Al día de hoy, ¿cuál es? En este contexto, bueno, ustedes hablan de todo el trabajo que tuvieron que hacer en los 90 para rescatar esta figura y este tema de los archivos. ¿Y hoy qué pasa con Raimundo Gleiser? Porque es un referente para los documentalistas. Y Raimundo es un referente para los documentalistas y me parece para todo el cine político, porque tiene una mirada que sigue viva, que sigue mostrando de una manera una situación que sigue igual, que eso es lo más triste, digamos. La situación de ese pueblo que está condenado a la pobreza o a estar bajo la órbita de la burocracia sindical, como muestra Los Traidores. Y el tema es que Raimundo sigue proponiendo un lenguaje distinto, la cámara de Raimundo, la forma en que él retrata esa realidad, por ejemplo, documental.
Hay justamente Bebe hablaba hoy, Bebe Camín en la charla de eso, y esto totalmente yo coincido, la belleza con la que mira Raimundo a través del lente y captura esa realidad. Tiene una magia y una belleza artística que nos obliga a pensar que el cine político no solo es denunciar o mostrar una situación, sino que también hay que encontrar una forma estética que emocione y conmueva al espectador desde otro lugar distinto, ¿no? Al que un cine más que reproduzca la lógica del sistema plantee. Me parece que Raimundo nos obliga a pensar el cine más profundamente y desde un lado de mucha pasión. Todos los que hoy hablaron coinciden en esta cosa de la pasión de Raimundo desde chiquito por el cine y por hacer cine, y como sea. Y me parece que ahí, en lo personal, yo me enamoré de esa mirada porque también la llevo, coincido, o sea, esa visceralidad que no es un trabajo y después termino y hago mi vida. El cine lo es todo. Y en ese abrazar el cine también es abrazar la vida o los proyectos que uno tiene de por qué hacer las películas. Si vemos el por qué Raimundo hacía las películas, el para qué, el cómo las hacía, hay toda una filosofía de entender el cine de una manera. Me parece que eso hoy está en discusión profundamente. Hoy, cuando el cine internacional está en crisis como producto, donde mucha gente ya no lo conmueve el cine, pero también tenemos que discutir cómo se hace el cine, para qué se hace, por qué. Entonces también cada vez hay menos espacio para hacer ese cine como lo hacía Raimundo, o para pensarlo, ¿no? Por eso qué importante que los estudiantes de cine hoy puedan volver a repensar y a discutir esa mirada sobre el cine. Me parece que hoy eso es algo que, como legado, el más valioso que nos deja Raimundo, porque deja una coherencia entre vida y obra total, o sea, una coherencia absoluta, y eso para mí es algo que hoy hay que seguir discutiendo. ¿Hay plafón para esa discusión en este contexto, digo? Yo creo que las generaciones más jóvenes sí. Yo creo que, ¿sabes qué? Es que me siento un poco como cuando nosotros teníamos esa edad, 21, 22, estábamos terminando la escuela de cine, empezamos a hacer Raimundo. Había un vacío tan grande en esa época neoliberal de los años 90 de esa Argentina, donde había un vacío de que la vida era un vacío. ¿Y cuál era el futuro que íbamos a construir? Y a partir de ahí, no sé, a mí se me plantó la figura de Raimundo y la de esa generación como me interpeló mucho a mí en ese presente. Y me abrió una puerta a rediscutirme como persona, como cineasta y a pensar desde otro lugar. Entonces, me parece que más que si hay lugares, como yo siento que es liberador hablar de eso. Porque es como se complejiza la realidad. No es ganar un mercado, tener una película que sea exitosa o esto, o que le guste a la crítica, sino es algo mucho más profundo el cine. Y aparte es algo que es peligrosísimo, si querés. Cuando se habla de si el cine es peligroso, si no es peligroso, para un sistema que trata de conservar un status quo, fíjate que las películas de Glazer, a pesar de que Glazer fue asesinado y desaparecido por la dictadura, a pesar de que los gobiernos que siguieron trataron de no continuar con su obra, de no difundirla, a pesar de todo eso hoy está más vivo que nunca, y es por su cine. Entonces mirá el poder que tiene el cine de atravesar los tiempos y de seguir sosteniendo memoria e identidad. Entonces, nada, me parece que es una discusión que hay que darla. Ahora, ustedes descubrieron toda esta filosofía o bueno, estaba ya en el germen de ustedes cuando comenzaban, ¿no? Digo, a partir de este trabajo tan profundo sobre Raimundo Glazer, que se llamó Raimundo, o es algo que se fue dando con el tiempo. Hay un método, el método de trabajo de ustedes, digo, ¿no? Yo creo que nosotros siempre, incluso estando en la escuela antes de Raimundo, éramos de generar proyectos todo el tiempo. O sea, estaban las personas que estudiaban para ingresar a un mercado. Digo, son diferentes modos de encarar el cine. O están las personas que
tenían una idea y la llevaban contra viento y marea y nosotros estamos todo el tiempo de alguna manera produciendo, es decir, veíamos el modo de cómo poder filmar en fílmico, etcétera, etcétera, y bueno, y ese ímpetu lo teníamos, esa parte de arrojo quizás, ¿no? Que de hecho Raimundo la hicimos cuando nuestras dos hijas eran bebés prácticamente, ¿no? O sea, a veces eso te paraliza, decís, no, tengo que primero dedicar a la crianza. No, nosotros hicimos todo junto como venía. Y, y hay algo de lo que vos decís, sí, que es muy fuerte, que es el hecho de que no solamente fue Raimundo por lo que le decía Birna, sino también fue toda una generación del cine revolucionario latinoamericano, que de alguna manera todos, cada una de esas cinematografías que veía el cine de un modo de cambio social, un modo de interpelar a la sociedad, no solamente desde la denuncia, sino también desde la metáfora, como podría ser Glauber Rocha, o desde ese montaje de vanguardia que hacía Santiago Álvarez en Cuba, o el trabajo de Miguel Litín en Chile. Digo, era algo que cuando uno iba viendo todas esas películas, era como que te iba dando un modo la formación estética, que para mí es fundamental. El modo de llegar a un público amplio, para emocionar, para transmitir un mensaje. Y eso lo fuimos aprendiendo ahí, con esa generación. A pesar de que nunca, como decía Vira en un momento hoy, le pudimos conocer la mirada a Raimundo, porque lo conocimos cuando él ya no estaba. Claro. Cuando él ya estaba desaparecido. Entonces es como, o nunca pudimos hablar con él. Y eso es muy fuerte también. Lo raro de encontrar una persona que te enseñó tanto, que te marcó la vida, y como decía antes yo, a través de los archivos, ¿no? A través de haber encontrado su voz, sus entrevistas, sus imágenes. De alguna manera, no sé, quizás fuimos nosotros como armando ese rompecabezas de nuestro propio Raimundo, ¿no? Y bueno, y así fue, pero sí nos marcó para toda la vida. El modo de hacer cine y el por qué y para qué hacer cine, ¿no? Es decir, hoy Nemesio Juárez contaba que cuando vino la censura anterior, ¿no? De la época de Onganía, de los años 60, sí, los cineastas se dieron cuenta de que ellos se tenían que formar también técnicamente para poder autoproducirse y autorrealizar las películas, no depender de una industria, no de un modelo industrial. Y entonces, pues, más allá de ser directores, empezaron a aprender cámaras, sonido, todos los roles, y se iban ayudando entre todos. Y así iban haciendo las películas, en forma independiente. Y ese modo de trabajo es el que nosotros después no fuimos haciendo, ¿no? Ese trabajo de realización integral, que hasta después de un problema, que no podíamos, que la televisión no nos permitía ya poner música, terminamos haciendo nosotros nuestra propia música. Es decir, que siempre ante cada obstáculo íbamos nosotros encontrando esa solución. Sí, ustedes con sus películas sí, han hecho y siguen haciendo milagros, diría yo. ¿Cuál es el reclamo fundamental de los documentalistas en un día como el de hoy? Mira, yo creo que no solo de los documentalistas, vuelvo a poner, porque para mí el cine no se divide en documental o ficción. Para mí el cine se divide en un cine que tiene un compromiso, como decía recién, visceral, como era el cine de Glazer, porque Glazer hizo, por ejemplo, Los Traidores, que es ficción, aunque sus otras obras son documentales. Y la mayoría del cine político es documental porque principalmente necesita menos presupuesto. Entonces las condiciones materiales nos lleva a ser principalmente o primeramente documentalistas. Eso no nos limita a una mirada más lúdica en otros campos. Pero el reclamo me parece que del cine político en dos planos. Por un lado, estamos en defensa de lo público. Me parece que en eso no hay duda. Estamos en defensa de que tanto la educación como el cine tiene que ser no solo para las élites, para aquellos que tengan recursos para estudiar o para hacer cine, sino que cualquier hijo de trabajador tiene que tener derecho a estudiar cine y a hacer películas, porque eso nos va a dar un cine distinto. Entonces, a partir de hoy, la política que está llevando el Instituto Nacional de Cinematografía es una política de tipo elitista, o sea, que restringe en ese sentido. Y principalmente después deja el cine nacional, al que no le importa nada, al presidente del instituto, lo deja librado al mercado. ¿Y eso qué significa? Que lo deja morir. Porque ninguna cinematografía de ningún país, si no está acompañada de una política que la fortalezca, que ayude a que crezca, crece, sino que muere.
y eso ya está reprobado, y no hace falta que yo dé ejemplos, es solamente el que tenga dudas que investigue y que estudie y va a encontrarse con esa constante. Entonces, el cine es parte de lo que somos y es una fuente, además, como ya dijimos, dejó mucha gente de trabajo. Entonces, ceder todo eso y empobrecer al país y quitarle herramientas para crecer a todo nivel, estamos en contra. Entonces, el reclamo hoy no es solo en el cine, es al país, digamos, es a la política que se está llevando adelante, que es una política equivocada, que ya la vivimos en los años 90, los que tenemos más años, que sabemos dónde termina, que es una historia que ya es aburrida, porque ya la vivimos. Quizás para gente muy joven no la vivió y todavía le vendieron espejitos de colores. A mí no, o sea, yo ya lo viví, ya salí en el 2001 a la calle con mis hijas bebés, digo, saldré de vuelta si tengo que salir, pero vamos a pelear, sí, muy fuertemente porque no destruyan el tema de la memoria. Y como decía Ernesto, los archivos son memoria y son de un valor impresionante para que las generaciones que vienen no queden huérfanas, sino que tengan todo ese bagaje cultural y de historia que es lo que les va a dar, los va a empoderar y los que les va a permitir decidir de forma más certera sobre el futuro y construir futuro real para la sociedad. O sea, lo que nos da futuro no es solamente lo político partidario, sino la carga histórica que tenemos. La dictadura se encargó de destruir la historia y de tratar de borrarla y que a nuestra generación no nos llegue nada. Entonces, como generación intermedia, nuestra obligación es construir memoria y construir historia para que los que vienen sí tengan esa mochila que lejos de ser un peso va a ser el paracaídas para que cuando caigan al vacío no mueran, digamos. Sí, anclar en nuestra realidad, ¿no? Sí. En lo que somos. Pensaba, escuchándolos a ustedes, estamos en conversación con Virna Molina y Ernesto Ardito, dos grandes realizadores, documentalistas, pero también que han generado trabajos de ficción muy interesantes. Pero escuchándolos a ustedes, pensaba también si toda esta política de destrucción respecto del audiovisual justamente no tiene que ver, les pregunto, con que es una forma de reflejarnos, de mostrar quiénes somos, de nuestra identidad. Sí, precisamente, bueno, continuando también lo que decía Virna y con lo que propones, más allá de lo que es producción y formación, las políticas de Estado con respecto a la exhibición son fundamentales, porque estás luchando contra un modelo de exhibición que viene directamente del país más fuerte que produce cine, que es Estados Unidos, y las cadenas internacionales que directamente nos van borrando la cinematografía nacional de las salas, y hoy incluso hay producciones muy pobres que a la gente tampoco le interesa tanto y que están colmando todas las salas, y no hay prácticamente ninguna película argentina en las salas de cine. Y eso es gravísimo. Y por otro lado está, digamos, también ¿qué hacemos nosotros como cineastas? ¿O qué producimos? Yo creo que hay que enamorar de vuelta al espectador argentino con respecto al cine nacional. Es decir, proponer producciones populares de calidad que tengan que ver también con nuestra propia identidad. Pueden ser personajes históricos, puede ser lo que sea. Pero digo, La Patagonia Rebelde llenaba las salas, Camila llenaba las salas, hacer algo, las películas de Fabio, volver a proponerle al espectador que exista al menos un cine argentino de esas características en las salas de cine, ¿no? Siempre apostando también a la diversidad, que esté todo el cine, todo el tipo de producción y demás, el entretenimiento, todo, pero al menos también que esté esa posibilidad. Y eso también son políticas de Estado, de cuota de pantalla, o como quieras llamarlo, ¿no? También. Sí. Exactamente, es la exhibición que es la forma de llegar al público, ¿no? ¿Y qué películas estamos contando los realizadores también? Exactamente. Bueno, ¿y ustedes qué se proponen de aquí en más? ¿Qué película están por contar? Bueno, en lo personal estoy preparando una ficción sobre Carlos Jauregui, sobre el dirigente emblema, digamos, de la comunidad LGTB en los años 90, que falleció, decía, en el año 96. Pasó el chivo, estamos buscando al protagonista de Carlos, todavía lo estamos buscando.
Vamos a hacer audiciones dentro de poco, pero nos pueden escribir al mail jaureguicine@gmail.com para los actores que estén interesados para ser el protagonista de Carlos, nos pueden enviar ahí. Después haremos audiciones también para todos los demás personajes, pero en principio buscamos a Carlos. Y Virna está preparando un documental que yo estoy haciendo la cámara y ayudando en la producción, que también está muy bueno. Virna Molina, Ernesto Ardito, un placer enorme contar con ustedes, que nos acompañen aquí en GPS Audiovisual Radio. Bueno, muchas gracias y larga vida al cine argentino. Totalmente, bueno, ahí estamos para eso. Gracias, Julia. Seguimos gracias por el en espacio. GPS Audiovisual Radio. Federico Luis hizo historia en Cannes. Es el primer argentino en alzar la Palma de Oro al mejor cortometraje con su película Para los contrincantes, una coproducción entre México, Francia y Chile que aborda una emocionante historia sobre el boxeo infantil en México. A pocas horas de este reconocimiento y en las vísperas de presentar una retrospectiva de sus cortometrajes en Madrid, tenemos el gusto de estar con Federico Luis. Felicitaciones. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo son estos días desde el momento en que alzaste la Palma de Oro, ¿no? en Cannes hasta hoy? Hola Julia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la felicitación y por la invitación para conversar. La verdad es que fueron unos días un poco intensos. Yo soy una persona que no está acostumbrada a recibir tantos mensajes como sucedió estos días, así que y encima arrastrando el cansancio de haber estado muchos días seguidos en Cannes, que es como un lugar en donde uno se cansa 5 veces más de lo que se cansa en cualquier otro lado cada día. Así que un poco llegando con la última energía, pero muy contento sabiendo que esta Palma de Oro es un premio que para mí va a significar un camino por ahí más allanado hacia las siguientes películas, que tengo muchas ganas de hacerlas y que las vengo preparando hace mucho, con mucha dedicación, y también para lo que tiene como impacto una noticia así en el contexto de nuestro país, todas las cosas que ya sabemos, de cómo la casualidad o no de que haya llegado por primera vez en este momento, también me parece como importante para tener la ilusión de que no hay posibilidad de que ninguna institución política pueda como deshacer del todo algo tan poderoso y libre como es el cine, si bien uno siempre desearía que lo pueda apoyar, porque es algo que nos ayuda a pensarnos y a entendernos y a ser mejores seres humanos. Sí, exactamente. Es este contexto difícil y de alguna manera es como también, supongo, vos me dirás, como sentirse representante, ¿no? En una vidriera, representante de la cultura y del cine argentino en particular, en una vidriera tan, pero tan prestigiosa como la del Festival de Cannes. Sí, yo en realidad es como que si bien eso lo siento y lo llevo conmigo todo el tiempo, también es cierto que uno al final no es otra cosa que un solo cuerpito con su película que es muy chiquita y que trata todo el tiempo de mantenerse lo más cercano a la tierra, en ningún momento sentirse
más de lo que uno es o creer que puede representar más de lo que uno es. Sí, siempre cuando recibo mensajes lindos de gente que se siente inspirada por las películas que hacemos, es muy, muy, muy lindo y de esas inspiraciones que me han dado otros cineastas argentinos, es de lo que también estoy hecho yo y lo que están hechas mis películas. Ujú. Bueno, ¿qué es para los contrincantes y qué planes de rodaje tenías hasta que encontraste esta historia? Yo estoy hace 2 años desde que terminó bueno, desde que nació Simón de la Montaña, que fue también en Cannes en 2024 en la Semana de la Crítica, un poquito antes ya de terminarla, venía ya como diciéndome que tenía que poner en marcha alguna otra cosa, sobre todo asustado con el vacío enorme que uno puede llegar a sentir después de terminar un proceso que lo llenó tanto durante tanto tiempo. A mí Simón de la Montaña fue casi unos 8 años, y cuando me estaba a punto de quedar sin esa cosa que organiza la vida y que hace que todos los días uno sepa por qué se va a despertar, empecé a pensar sobre la siguiente película y hay un escritor mexicano que se llama Mario Bellatín, que siempre fue para mí un escritor muy interesante y que admiro mucho su universo. Particularmente me había despertado interés un libro que se llama Perros Héroes para intentar como escribir algo a partir de eso. Y bueno, y hace 2 años que vengo con eso, lo estoy transformando en un guión que escribo con Agustín Toscano, con quien también escribimos Simón de la Montaña, y con Matías Fernández Bursaco, que es también un escritor argentino y amigo, con quien venimos desarrollando esta película que se llama El entrenador de perros, y que con mucho trabajo durante todos estos últimos 2 años fuimos como en muchas instancias, durante muchos distintos laboratorios, con tutores por momentos geniales como Albert Serra o como Clever Mendoza, en la residencia de la Academia de Cine de España, en la residencia del Festival de Cannes, en estos últimos 2 años trabajando mucho en eso y yendo también a la Ciudad de México a visitarlo a Mario para mostrarle un poco las ideas que veníamos teniendo y contarle qué nos imaginábamos, porque lentamente se fue despegando un poco de su novela, pero guardando como los personajes y como su concepto así como fundacional. Y Mario es una persona que es bastante inquieta y no le gusta sentarse a conversar, entonces todos los días me decía, bueno, vamos, que te llevo a dar alguna vuelta por tal lado, y después al otro día por otro, y al otro día por otro, y uno de esos días me dijo que me iba a mostrar el boxeo de Tepito, y la sorpresa que él tenía es que los boxeadores eran de entre 5 y 15 años. Eso a mí me dejó como un poco impactado, un poco bastante. 5 y 15 Quizás años. Bueno, muy, muy pequeños, ¿no? muy chicos. La verdad es que en México el boxeo es un deporte que podría tener un paralelismo con el fútbol en Argentina, porque es como el deporte más popular. Es un deporte que en las capas más bajas de la sociedad tiene como muchísima pregnancia, porque tiene esta idea de que uno puede como hacer un salto económico a través de criar un boxeador profesional. Entonces es muy común que muchas familias lleven a sus hijos varones desde muy chicos a practicar box. Y bueno, nada, y cuando estuve frente a esa situación, como que, nada, me pregunté cómo no había una fila de cineastas que quisieran hacer una película sobre eso. Y así fue que bueno, que empecé a conocer un poco más al mundo, comencé a
a Damián particularmente, que es el chico que protagoniza el corto, que como los demás chicos, es un poco el deber que él tenía, es como el de performar, ser un adulto profesional, boxeador, y de esa manera como un poco borrar su identidad de niño. Y ese trabajo de hacer eso a mí me conmovió mucho y particularmente con él, que sentí que era como no solo un gran boxeador, sino como un gran actor, porque no se le filtraba tanto como a otros nenes esa cosa más infantil, y cuando se convertía en el boxeador parecía realmente un boxeador como no sé, de 30 años, que había boxeado toda su vida. Pero bueno, tenía 11 años y eso era algo que me parecía como inmediatamente muy cinematográfico y que me dieron muchos deseos de poder filmar. Ujú, ujú. Bueno, como es un chico, ¿no? Boxeador es el eje de la historia, entonces. Así como digo, en Simón de la Montaña y en el corto Cómo ser Pehuen Pedre, fue Pehuen Pedre. Digo, ¿las personas son el punto de partida para los proyectos, para vos? Sí, totalmente sí. Me ha pasado como, o sea, de personas reales o de personas imaginarias, pero siempre personas. Ujú, Porque, por ejemplo, en el caso de lo que te contaba de esta película que venimos trabajando, que vendría a ser como la segunda película de ficción que voy a intentar hacer, El entrenador de perros, sobre el libro de Mario, empezando por una persona que en realidad es parte de un mundo imaginario, pero que luego la fuimos como llenando y completando mucho, junto a Agustín y a Matías, que tiene como un cuerpo parecido al que tiene el personaje, que es un hombre inmóvil, que entrena perros de raza pastor belga malinois, que son los perros que suelen usarse en los ejércitos, en la policía, y como perros ujú. de muy alto entrenamiento, y de seguridad y de ataque, y bueno, son perros que son increíbles, pero tienen un poco de mala fama por las tareas que les Claro. toca hacer, o por las cosas que pueden aprender. Es muy curioso, ¿no? Como que por su capacidad de aprendizaje tienen mucha mala fama, porque pueden Mala, aprender de las claro, cosas que otros perros. claro, claro. Sí, sí, son como los más bravos, digamos, ¿no? Para, Ujú. También por son los más dulces, o sea, las dos cosas. Lo que sí pasa es eso, es que son unos perros que eh, una vez que aprenden, pueden aprender cosas muy buenas o muy malas. claro, claro. Bueno, y generalmente no quiero pensar que aprenden en estos entrenamientos militares, ¿no? Pero bueno, sí, es así, efectivamente. Ahora, al retratar personas en su mundo, ¿cómo trazás la frontera entre la ficción y la no ficción? Siempre de formas distintas, creo. Es como algo que lo voy descubriendo a medida que vamos avanzando en el proceso de hacer la película. Yo suelo trabajar bastante, como en muchas instancias distintas, como si fuera de formas que intento capturar o como traducir de lo real o de la persona con la que estoy trabajando al personaje, y encontrar un poco, a través de pruebas filmadas, o de escritura de un Mm, guión, o de conversaciones, o de ver películas y conversar sobre ellas, o sobrevivir cosas que no tengan nada que ver con la película. Y son como todas diferentes formas en las que se juega como esa posibilidad de vivir o de pasar tiempo con la persona que voy a tratar de filmar, y para poder encontrar un poco eh, de qué manera se va a poder como registrar o capturar a través de una cámara la- las características más hermosas o más especiales que yo pueda ver en esa persona. ujú,
O sea, es un mix de muchas Es, cosas, de muchas experiencias y muchas sensaciones también, ¿no? es como Entiendo. que yo al principio siento que ponemos en marcha muchas cosas y después vamos viendo cuál va creciendo más en el camino y por ahí en un momento es como que cobra más importancia el guión o por ahí el guión termina medio desapareciendo del todo. Es como que en realidad, viste, son como si fuera que es una carrera de 5 o 6 autitos que van avanzando y hay algunos que se van quedando, se rompen, quedan al costado y hay alguno que va llegando hasta más adelante y ese quizás es el que va como terminando de definir la identidad de esa película en particular, ¿no? Como esa forma, ese aspecto formal que pueda tener esa película en particular, que todos los cortos que fui haciendo, todas tienen pruebas bastante distintas entre sí, algunas que salieron mejor, otras que salieron peor, pero todas tratando de encontrar como algo especial en cómo se ve a los personajes y en qué forma cobra esa película con ese personaje. Por lo que leí, y por escuchándote ahora también hablar, ¿no? Digo, para los contrincantes hay una tensión muy fuerte entre la belleza y la brutalidad, ¿no? Entre la inocencia y la violencia. Digo, la niñez y la adultez, ¿no? ¿Cómo trabajaste entre esas contradicciones? En realidad son como contradicciones que están en el mundo, ¿no? Y que uno las va viendo, en particular, este mundo en particular del box mexicano, era un mundo en el que yo llegaba como un extranjero total y que extranjero en el sentido de que no llevo una vida viéndolo o conociéndolo como otros temas o otros personajes que traté ya. Entonces, eso al mismo tiempo era como una cosa que me ponía en un lugar más novedoso y por ahí incómodo, pero también muy interesante porque también me daba como una frescura que era como no cargar con muchísima información o ideas previas y estar muy disponible a entender de qué manera iba yo a reaccionar mirando eso. Sí supe que así como estaba en una situación de extrañeza, también estaba en una situación de mucha cercanía porque apenas entré en ese lugar me impactó tanto y me conmovió tanto que lo sentí muy fuerte en mi cuerpo y supe que había algo adentro de esa situación que estaba viendo que yo podía reconocer. No terminaba de entender bien qué era ni cómo, pero después de empezar como a profundizar, en particular lo que ahí pasa es que uno como niño tiene sobre sí mismo el peso de las expectativas de muchos adultos que quisieran que uno sea de una manera y por ahí cuando uno es un niño al mismo tiempo quiere cumplir con lo que pidan tanto tu padre, tu entrenador de box, tu madre, tus amigos, vos mismo, cuando empezás a creer que realmente tenés que hacer eso y a la vez es como que hay una facilidad para que todo eso se desvanezca en un segundo, como una velocidad para pasar de un estado al otro que después ya no es tan común en las personas. Siento como que después ya cuesta más ese dinamismo entre las formas de ubicarse dentro de un espacio social o de un rol que uno tiene que cumplir en determinada situación. Claro. Y eso a mí me pareció como muy interesante y ese estado en el que estaban esos niños y particularmente este niño
era lo que a mí me dio muchas ganas de intentar capturar. Particularmente también cuando terminan las peleas, yo recuerdo mucho de que en un momento que quise decirle algo, apenas terminó una de las peleas a Damián, y su papá me dijo, mira, tenés que esperar como 5 minutos porque cuando termina de pelear está en un estado como lisérgico, como no puede, te va a decir que sí, pero no te está escuchando porque está ido, está como, hizo un gasto de energía tan extremo y tan grande que como que no es él, o sea, es como otra persona. Entonces tenés Ajá. que esperar, que le lleva más o menos 5 minutos volver a su cuerpo. Y una vez que él me dijo eso, que me resultó muy impresionante, me puse a mirar ese momento en particular y efectivamente es como que era como, estaba como él cuando estaba tratando de ser adulto, como un personaje, después él como niño, otro personaje, y él en ese estado final, que es como después de todo el esfuerzo de una pelea, que es como un tercer personaje que es de un nivel de determinación y de un nivel me da un nivel de curiosidad más grande que los otros dos incluso, y me parecía que era algo ¿no? Que uno no Sí, puede entender a la velocidad a la que las cosas suceden en la vida real, pero sí a través del cine, porque uno puede volver a ver y a ver y a ver y a tratar de entrar y a ver de con una cámara poder capturar algo de ese estado que es como tan misterioso y tan complejo. claro. El desdoblamiento, ¿no? En tantas personas, digo, bueno, en tres en este caso, con suerte en Sí. tres, digo, de un niño, ¿no? En la conferencia de prensa posterior a recibir la Palma de Oro, hablaste de las complejidades que encuentra hoy la actividad cultural en la Argentina y de abrir fronteras, dijiste, para interactuar y coproducir con otros países. ¿Cuál es tu situación hoy frente a este escenario? Bueno, primero que nada decir que todo lo que dije en la conferencia de prensa lo pensé muy rápido porque no sabía primero que iba a recibir el premio, tampoco sabía que tenía que hacer una conferencia de prensa, o sea que todo lo que dije lo fui medio pensando mientras me lo preguntaban, pero y después lo leí, siento que si bien es realmente lo que pienso y es eso lo que sucede, quizás la idea como con la que más me quedo es con la idea esa de pensar que el territorio de la cultura no es el mismo territorio que el de la economía o de la política, ¿no? Y que, por ejemplo, en mi caso yo me siento muy local en muchos de los países que fui conociendo de Latinoamérica. No me pasa lo mismo tanto cuando viajo fuera de Latinoamérica. Sí, bueno, uno va teniendo amigos y va como sintiéndose más cómodo en distintos lugares, pero en particular en el territorio de Latinoamérica pasa algo que uno dice, ah, claro, hay algo que tiene que ver como con las características culturales de la gente que está en este Ujú. territorio, que me hace como sentir cierta hermandad o cierta proximidad como medio instantánea. También en México, bueno, es como que me pasó de que este corto en particular lo filmamos con una mezcla de equipo técnico mexicano y equipo técnico argentino. Muchos de los que filmaron conmigo Simón de la Montaña también estuvieron en esta película porque es muy común, me ha pasado como de muchos amigos que se quedaron sin trabajo en Argentina y que México los recibió como con los brazos abiertos y que están trabajando allá y entonces es como que a mí hacer ese movimiento a México me resultó como muy natural porque no fue como llegar a un lugar donde desconocía todo y donde todo era nuevo y donde me sentía un extraño, sino que era una mezcla entre sentir esa extrañeza y a la vez esa familiaridad que creo que es de lo que más está hecho finalmente este corto. Y sí creo yo, también hablé un par de veces, me preguntaron sobre esto en Cannes y creo yo que bueno, que uno puede pasarse todo el tiempo como quejándose o también puede pasarse el tiempo pensando cómo va a poder hacer las cosas igual.
Y a mí, por ejemplo, también me pone muy contento ver el caso del Tren Fluvial, que es esta película que hizo Toto Ferro con Lucas Viñale, que son amigos míos. Toto, que fue también el protagonista de Simón de la Montaña, y que es una película que estrena en una sección importante de la Berlinale y que está hecha de una forma inexplicable. O sea, como que es impresionante cómo esa película se pudo hacer y cómo esa película nació a pesar de cualquier complicación que pueda tener una persona de la edad de los chicos, entre 25 y 27, 26, 26, 28 años, en Argentina. Está bien que Toto tiene toda su carrera de actor y etcétera, pero Sí, digo, como... pero hacer una película también es una complejo. película Sí. y animarse a hacerla y que el resultado sea el que fue, para mí habla como de algo que está entre los realizadores y realizadoras argentinas, que hay algo que tiene que ver como con una posibilidad, una fuerza para hacer cine que trasciende las complicaciones que pueda tener un contexto en particular, ni hablar que probablemente sea de los más complejos, por lo menos desde que yo nací seguro, y después uno siempre sueña con que las cosas puedan mejorar y que el cine siento que es una actividad tan noble y que nos da tanta oportunidad de pensarnos y de vernos reflejados como humanos, que uno siempre sueña que pueda contar con un instituto de cine ordenado, que funcione bien y que pueda apoyar el cine argentino, sobre todo en su diversidad y en las películas que quizás no van como tan necesariamente de la mano con el mercado y que necesitan un apoyo institucional, estatal, para poder existir, y que muchas de ellas después tienen reconocimientos en festivales de cine, arte de todo el mundo, y que hacen tanto bien a la hora de poder pensar nuestro territorio argentino por fuera de los mecanismos con los que estamos acostumbrados. Bueno, vos sos muy, muy joven, pero decías recién, por lo menos desde que yo nací. Efectivamente, el cine argentino atravesó momentos de mucha incertidumbre, pocos estrenos, poca producción, pocas salas, en distintos momentos, ¿no? Y también resurgimientos. Ahora, en lo personal, pienso que nunca ocurrió como en este momento, y ya lo hemos hablado mucho en este espacio, aquí en GPS Audiovisual Radio y en el sitio web. Nunca atravesó esta cuestión de destruir directamente una industria, una cultura. Bueno, justamente, ¿no? Me parece que la clave es mejor que no nos reflejen estos chicos que hacen cine o que cuentan historias. Mejor que no nos reflejen porque vamos a salir feitos. Pero esto es una opinión. Que también es cierto que salir feo es como parte de poder mirarse, ¿no? Como Sí, y absolutamente. darse cuenta que quizás en ese momento nos vemos feos. Y por ahí pensar que nos podamos después ir a bañar y salir más lindos en la próxima. Sí, bueno, no foto. sé si este va a ser el caso. Me parece que no hay forma de mejorarlo con estos personajes, ¿no? Al menos. Bueno, el viernes vas a estar en Madrid, entonces presentando una retrospectiva de 5 de tus cortometrajes. A partir de allí, ¿cómo sigue el camino, Federico? Y a partir de ahí voy a ya me quedo en Madrid también, donde vamos a participar en el Camp Forum con el proyecto de un documental que vengo trabajando, pero que lo tengo un poco más guardado porque está cerca y un poco quisiera que hablar de él cuando ya esté terminado y encuentre dónde estrenarlo, un largometraje documental. Y después de ahí ya me vuelvo para Buenos Aires. A Bien. empezar
a preparar Tu segundo largometraje. las películas del futuro. Ujú. Las películas del futuro y de este presente. Federico, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones nuevamente por este premio en Cannes y bueno, un gusto haber conversado con vos. Te esperamos gusto. entonces en Buenos Aires. Cuando estés por acá, volveremos sobre vos. Dale, muchísimas gracias, un abrazo grande y que tenga muy lindo día. Igualmente, un abrazo fuerte. Hasta luego. Y así nos despedimos entonces de una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 19. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.